Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana, esto es Triana en Berlín y hoy estamos en Charlottenburg. Vamos a recorrer este barrio que es un barrio bastante top de Berlín, pero además está vestido de Navidad, su mejor versión, así que vamos a conocerlo. Y si venís en el subte U2, te recomiendo bajarte en esta estación, la Wittenbergplatz, y ver dos cosas de esta estación. La primera es que la estación misma fue inaugurada en 1902, una de las primeras estaciones de subte, y se renovó para 1951, después de la guerra. Para ese entonces, este territorio estaba ocupado por los británicos, así que hicieron la estación con estilo londinense, a modo de regalo del Reino Unido a la ciudad de Berlín. Lo segundo es que al salir hay una placa que dice lugares del horror que nunca debemos olvidar, y esto es una lista de todos los campos de concentración que existieron. Y ahora nos vamos al KDW, Kaufhaus des Westen, o Grandes Almacenes del Oeste. Esta es una tienda por departamento, como lo es la Galería Lafayette o Harrods en Londres. Acá tenemos el KDW. Fue creado en 1905 y durante la Segunda Guerra Mundial fue casi completamente destruido porque se estrelló un avión estadounidense en el techo y fue reconstruido en la década del 50. Si quieren una historia de película, el KDB la tiene. En 2007 robaron como 5 millones de euros en joyas. El tema es que encontraron un guante con ADN, pero cuando fueron a buscar al presunto ladrón, resulta que eran dos gemelos que tenían el mismo, no me acuerdo ahora cómo es la palabra, univity algo, que se llama cuando tienen la misma genética, eran dos hermanos gemelos con la misma genética, entonces no podían meter preso a ninguno porque no sabían cuál de los dos era, y bueno, quedaron los dos libres. Y nos vamos al mercado que se encuentra detrás del Memorial Kaiser Wilhelm. Esta iglesia fue construida en 1890 y fue fuertemente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra terminó, este territorio, como te dije, se lo quedaron los británicos, y cuando estaban decidiendo si mantener o demoler completamente la iglesia, los alemanes del oeste protestaron y pidieron que se mantenga. Así que llegaron a un acuerdo de mantener esta torre, hacerla un memorial y construir una nave un poco más moderna, que no es muy linda por fuera, pero sí por dentro. En el mismo barrio, pero a unos 20 minutos en bus, se encuentra el Palacio de Charlottenburg, una joya arquitectónica construida a finales del siglo XVII como residencia de verano para la reina Sofía Carlota, esposa del elector Federico III. Si bien el palacio se encuentra en plena ciudad, está rodeado de jardines y parques representando la elegancia y el lujo de la época barroca. En el periodo navideño, este impresionante palacio se transforma en un escenario mágico con la llegada de su mercado, y además el palacio permanece abierto por si querés visitarlo.
Bueno, espero que te haya gustado este video y nos vemos el próximo domingo con un poquito más de Navidad. Chao.